Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Danos sabiduría, inteligencia espiritual para comprender lo que significa el verdadero arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar. Esta es la tercera conferencia de una serie que he titulado La doctrina del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento. Y esta tercera conferencia va a tener como subtítulo el falso arrepentimiento. Vamos a hablar de lo que no es un genuino arrepentimiento. Y quiero decirle que este tema es tremendamente importante, porque muchos creyentes piensan que se han arrepentido genuinamente, cuando en realidad solamente han tenido una experiencia emocional o han llorado unos cuantos minutos o han levantado la mano para recibir a Cristo y piensan que se han arrepentido. Y estas enseñanzas no son bíblicas. Así que vamos a desarrollar este tema que se titula falso arrepentimiento. Y vamos a declarar en primer lugar que para poder descubrir qué es el arrepentimiento genuino, debemos contrastarlo con el falso arrepentimiento. Así como cuando tú tienes un billete de 100 pesos genuino y tienes uno falso, los pones a los dos, les pasas rayos o luces ultravioleta o los ves con una lupa y tienes que compararlos para ver cuál es el verdadero y cuál es el falso. Pues de eso se trata esta conferencia, de poder discernir cuál es el falso arrepentimiento. Agustín de Hipona dijo en el siglo IV que el arrepentimiento era la condenación de muchos. ¿Cómo es posible que haya dicho esto este gran teólogo? El arrepentimiento es la condenación de muchos, más bien el arrepentimiento salva a muchos. Bueno, él lo dijo porque se estaba refiriendo al falso arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que no es genuino y Agustín dijo, este arrepentimiento falso condena a muchos seres humanos. Y vamos a enumerar a continuación al menos 4 formas de falso arrepentimiento. 4 formas de falso arrepentimiento, así como cuando los impostores, ¿verdad?, tratan de usurpar la personalidad de otra persona, ¿verdad?, y comienzan a falsificar documentos y cambian la voz. De la misma manera existe un falso arrepentimiento que pretende ser genuino, pero que en realidad no lo es. Vamos a estudiar la primera forma de falso arrepentimiento esta noche, y esta primera forma es sentir culpa, angustia o temor por el pecado. Sentir culpa, angustia o temor por el pecado. Cuando un ser humano ha vivido una vida larga de pecado, una buena vida de adulterio, de mentiras, de odios y resentimientos, se comienza a meter en problemas, porque el pecado siempre produce problemas, ¿no es cierto? Un esposo alcohólico va a comenzar a tener unos problemas tremendos con la mujer y con los hijos. Una persona mentirosa tal vez pueda cubrir sus mentiras unos cuantos años, pero a lo largo del tiempo sus mentiras van a salir a la luz y esto le va a comenzar a producir tremendos problemas. Se va a meter en peligros, en deudas, en enfermedades, en pleitos, en demandas. Y estas demandas, enfermedades y problemas le van a producir angustia, le van a producir temor y le van a producir posiblemente culpa. Una persona después que ha vivido una vida larga de pecado comienza a sentirse culpable. Soy un alcohólico, soy un drogadicto, tengo miedo de perder a mi esposa, tengo angustia de que me puedan meter a la cárcel. Y la pregunta es, ¿esta culpa, este miedo o esta angustia es en realidad arrepentimiento? La respuesta es de ninguna manera. Esto es un falso arrepentimiento. La persona después de haber sentido esta culpa y verdad, esta angustia y esta preocupación por su pecado, ¿verdad?, puede llegar a pensar, bueno, ahora ya voy a cambiar porque me he sentido culpable. He reconocido que soy culpable y prefiero ya no meterme en problemas, voy a cambiar mi forma de vida. ¿Es esto arrepentimiento? De ninguna manera. Y se los voy a comprobar. Después de un tiempo,
estas tormentas y estos problemas pueden llegar a tranquilizarse. La persona adúltera o mentirosa o traidora, ¿verdad? O deshonesta puede pasar un tiempo de tormenta y después normalmente estas tormentas se estabilizan. Ya no te está persiguiendo la PGR, tu esposa ahorita está un poquito tranquila y entonces estos sentimientos de culpa y de angustia se mitigan, ¿verdad? Y esa persona piensa que se ha arrepentido. Esto no es verdad, no se ha arrepentido y es muy posible que regrese a los mismos pecados porque no lo cacharon la primera vez, o porque no lo metieron a la cárcel, o porque la esposa no se fue de la casa, o porque tu hijo no te golpeó. Entonces tú dices, bueno, no es tan grave lo que hice. Si soy culpable, siento mucho temor, siento angustia, pero no fue tan grave lo que hice. Vamos a ver un ejemplo bíblico de este falso arrepentimiento. En el libro de los Números, capítulo 20, versículo del 1 al 5. Ustedes recordarán que la nación de Israel había salido de la tierra de Egipto, ¿verdad? Moisés los había liberado y ellos habían sido confrontados con su pecado. Ellos reconocían que estaban esclavizados por su pecado, que necesitaban salir de Egipto. Dios les envía a Moisés y ellos salen de la tierra de Egipto, ¿verdad? De todo este problema, de toda esta angustia, de estos temores y preocupaciones que tenían en Egipto. Dios los libera de Egipto, salen al desierto y entonces, si ellos hubieran tenido un genuino arrepentimiento, hubieran seguido a Jehová, ¿verdad? Hubieran seguido a Moisés durante los 40 años de peregrinaje. Pero ¿qué es lo que hicieron? Vamos a Números 20. Después de la salida de Egipto, dice la Biblia, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, la hermana de Moisés, y allí fue sepultada. Y porque no había aguas para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Te hago la siguiente pregunta. ¿Estaban arrepentidos de su pecado que tuvieron en Egipto? Porque allá estaban bien angustiados, y bien temerosos. Y allá en Egipto sentían una preocupación tremenda por su pecado y tenían temor de su pecado. Pero no se arrepintieron. Cuando salieron al desierto comenzaron a criticar a Moisés, a murmurar de sus líderes. No estaban arrepentidos. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Judas, el discípulo del Señor Jesucristo, verdad? Judas caminó con Jesús, conoció a Jesucristo, desayunó con él, vio todos los milagros de Jesús, escuchó todas sus parábolas. Pero de los 12 discípulos fue el traidor, el que nunca quiso arrepentirse. Todos sabemos la historia. Judas decidió traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Él fue al templo, denunció a Jesucristo como un falso profeta. Los sacerdotes querían matar a Jesucristo y él hizo un trueque y les dijo al sumo sacerdote, ¿cuándo quieres que te entregue a Jesucristo? Cuando quieran venir conmigo, yo le voy a dar un beso y a quien yo le dé el beso, él es el Mesías, pero páguenme mis 30 monedas de plata. Y los sacerdotes le pagaron las 30 monedas de plata, que paradójicamente venía de las ofrendas del templo, ¿verdad? De las ofrendas a Jehová fue que Judas recibió sus 30 monedas de plata. E inmediatamente después en el huerto de Getsemaní, Jesucristo es entregado, Judas lo traiciona y Satanás comienza a poseer a este hombre, Judas Iscariote, por demonios. Y en ese momento Judas se llenó de culpa, se llenó de angustia y se llenó de temor. He traicionado a Jesucristo, estoy angustiado, me siento culpable, me siento preocupado. ¿Qué va a pasar conmigo si yo estuve con el maestro, caminé con él, escuché sus parábolas? ¿Y qué hizo Judas? Vamos a Hechos capítulo 1. Todos conocen la historia. Judas terminó cometiendo suicidio. Hechos 1, versículo 15 en adelante. Dice el libro de los Hechos, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Fíjense, Judas lo consideraban parte de los discípulos del ministerio de Jesús. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Judas seguramente decidió colgarse, ¿verdad?, de un árbol. Y el peso era tal, o la cuerda no lo soportó, que él cayó y se abrieron sus entrañas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Quiero que vean esto. Judas sintió culpa, sintió angustia, sintió temor, pero nunca se arrepintió. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que si tú, ¿verdad?, llegas a sentir culpa o angustia o temor por tus pecados, eso no es arrepentimiento. Eso es solamente un sentimiento, ¿verdad? Una cosa es ser un pecador atemorizado y angustiado, y otra cosa muy diferente es ser un pecador arrepentido. Anoten esto en su cuaderno. La culpa produce temor y angustia. La culpa produce temor y angustia. Y por otra parte, la gracia de Dios produce arrepentimiento y fe. ¿Cuál es la conclusión? Que la culpa, el temor y la angustia por tus pecados y por mis pecados jamás nos van a llevar a arrepentirnos. Lo único que puede guiarnos al genuino arrepentimiento es la gracia soberana de Dios. Alguien puede decirme esta noche: yo no estoy de acuerdo con usted, pastor. La culpa, el temor por el pecado, la angustia es el primer paso para arrepentirnos. Bueno, si esto fuera así, y si la culpa y el temor y la angustia llevaran al arrepentimiento, entonces todas las almas que están en el infierno ya se habrían arrepentido. Porque todos los que están en el infierno saben que son culpables, están llenos de terror, de angustia y de dolor. Y si eso fuera equivalente a arrepentirse, entonces ya se hubieran arrepentido, estarían en el cielo, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento vemos entonces que es un cambio en el corazón, el cambio en el corazón de una persona por la gracia de Dios. Hay muchas personas que sienten remordimiento como Judas o como la nación de Israel. Te remuerde la conciencia, sabes que eres culpable y estás angustiado, estás temeroso por lo que pueda pasarte y piensas que eso es igual a estar arrepentido. No te equivoques, esta es una falsa manifestación del arrepentimiento. Es un arrepentimiento falsificado. Amén. Vamos a la segunda farsa del arrepentimiento, la segunda forma de falso arrepentimiento. Y este segundo impostor se manifiesta cuando la persona toma una resolución en contra del pecado. Esta es la segunda forma de falso arrepentimiento. Tomar una resolución en contra del pecado. ¿Ok? Vamos a estudiarla. Hay personas que están hartas de pecar, que se están dando cuenta que están destruyendo sus vidas y sus familias. Entonces ellos toman una resolución muy firme. Y entonces dicen: voy a dejar de pecar. Muchos aquí en nuestro país, por ejemplo, van a hacer promesas a la villa o a la Basílica de Guadalupe. No sé si conozcan algunas personas así. Estos 6 meses voy a dejar de tomar. Y van, ¿verdad?, con un papelito, van de rodillas, ¿verdad?, y se meten ahí a donde están los ídolos y la Virgen, entregan su papelito, ¿verdad?, y se persignan y hacen varias oraciones. Y entonces ellos toman la resolución de dejar el pecado. Otros van a hacer promesas ante sus familiares, ante su esposa, ante sus padres. Otros van delante de los ídolos y las religiones del mundo. Otros delante de los rabinos, de los sacerdotes, o hasta delante de nosotros los pastores. Nos han llegado casos: pastor, quiero comprometerme delante de usted a dejar de pecar. Le digo: no, es que así no funcionan las cosas, ¿verdad? Entonces estas son personas que dicen: ahora sí voy a dejar este pecado, lo prometo, no va a volver a suceder esto jamás, lo juro por Dios. Hasta por Dios se atreven a jurar. Esto es típico en las familias que padecen violencia intrafamiliar.
Cuando el esposo llega, ¿verdad?, alcoholizado o es violento y comienza a golpear a la esposa y a maldecir a los hijos, y a las 3 horas ya se le bajó tantito el alcohol, la pobre mujer está toda sangrada, ¿verdad? Los niños están ahí tirados porque los agarró a patadas. Entonces él se da cuenta de eso y dice: estoy destruyendo a mi familia. Y muchos hasta se ponen de rodillas: perdóname, mujer, no lo vuelvo a hacer, es la última vez que te golpeo. ¿Será esto arrepentimiento genuino? La respuesta es: de ninguna manera. Este es un impostor del arrepentimiento. Aunque tú te vayas a la villa o vengas con el rabino si eres judío, o con el pastor si eres cristiano, o el sacerdote si eres católico, traes papelitos y te comprometes y escribes una carta y te hincas delante de tu esposa para pedirle perdón, esto no va a producir jamás arrepentimiento genuino en tu corazón. Es un impostor. Y a las 2 semanas vas a volver a golpear a tu esposa, o a caer en adulterio, o a caer en alcoholismo. Vamos a ver esta verdad en la Biblia. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 24. El pueblo de Israel continúa en el desierto su travesía. Moisés les ha dado la ley, los 10 mandamientos. ¿Y qué creen que hizo la nación de Israel? Le prometió al Señor: nunca vamos a pecar, Señor. Nosotros vamos a ser santos y vamos a cumplir todos tus mandamientos. Vean esto en Éxodo 24, versículo 3 al 7. Éxodo 24, versículo 3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz. ¿Y qué dijeron? A ver, fuerte, ¿qué dijeron? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Versículo 7. Y Moisés tomó el libro del pacto. ¿Cuál era el libro del pacto? La Torá. Los 5 primeros libros de la Biblia estaban integrados en unos rollos. Estaba el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Moisés tomó este libro y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? Otra vez: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ellos tomaron una resolución muy valiente: vamos a cumplir con todas tus palabras, Señor. Bueno, después pasó un tiempo, se escribió, ¿verdad?, el libro de Deuteronomio, después el libro de Josué. Y quiero que vayan a Josué capítulo 24, versículo 24. Josué 24, versículo 24. Vamos a ver desde el versículo 23. Josué 24, 23 y 24. Dice: quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo le respondió a Josué. ¿Qué le dijeron? A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Pregunta: ¿cumplieron estas promesas? Vayan a Isaías capítulo 1, vamos a ver si cumplieron su promesa. Resulta que ellos se comprometieron, ¿verdad?, a ellos a hacer su mejor esfuerzo para obedecer la palabra del Señor. No vamos a pecar, prometemos no adulterar, prometemos no matar, prometemos no robar. ¿Y qué terminaron haciendo? Todas estas cosas. Por eso en Isaías capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice, desde el versículo 2, dice: oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. Está hablando de Israel. ¿Y ellos qué hicieron? Se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cuál fue el problema de la nación de Israel? ¿En qué se equivocaron? Se equivocaron en que ellos quisieron obedecer al Señor en sus propias fuerzas. Sí, Señor, vamos a poder obedecerte. Nunca vamos a fallarte. Nos comprometemos a obedecer tu palabra. Nunca, yo prometo, nunca más voy a fumar. ¿Y qué fue lo que terminaron haciendo? Pecando. ¿Por qué razón? Porque no consideraron a Dios en sus caminos.
y se fueron tras dioses ajenos. Así que esto se aplica a nuestras vidas, ¿verdad? De la misma manera, si tú decides y dices, hoy dejo de tomar, hoy dejo de ver esos programas de pornografía, hoy me comprometo a dejar el cigarro. ¿Sabes una cosa? Este es un falso arrepentimiento. Porque si tú no ves que ese cigarro que te fumas o esa copa que te tomas ofende a Dios y no pides su misericordia y no le pides al Señor el don de arrepentirte, vas a regresar a tu pecado en 2 o 3 días. Y vas a entrar en un ciclo que te va a frustrar. Quieres arrepentirte, no puedes. Quieres dejar esto, no puedes. Quieres dejar el chisme, no puedes, porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Y no estás considerando al Señor y su gracia y su misericordia. Acuérdense que en las conferencias pasadas aprendimos que el arrepentimiento no es algo que tú puedas producir. Es un regalo que Dios te concede. Cuando tú ves la gravedad de tu pecado, te consideras un pecador y ves la santidad de Dios. Ahí inicia el arrepentimiento genuino. Otro ejemplo de este tipo de arrepentimiento lo vemos en la vida de Faraón. ¿Se acuerdan de Faraón? ¿Se acuerdan de las 10 plagas de Egipto? A ver, ¿cuáles fueron las 10 plagas? Ahora yo les pregunto a ustedes. Anótalas: la plaga de sangre, la plaga de las ranas, de los piojos, moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, y la 9ª plaga fue la plaga de las tinieblas. Cuando Moisés, ¿verdad?, escuchó la voz del Señor y él oró, y toda la nación de Egipto cayó en tinieblas. Y quiero decirte que durante esta plaga, Faraón se arrepintió aparentemente de toda su maldad. En las plagas anteriores dice la Biblia que él endureció su corazón, o que Jehová endureció su corazón, no los dejó salir, no los dejó ir de Egipto. Él no estaba arrepentido. Pero en la 9ª plaga ya vio tanto desastre en su país que aparentemente Faraón se arrepintió. Vamos a ver si su arrepentimiento fue genuino. Váyanse a Éxodo capítulo 10 rápidamente. Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 29. ¿Qué piensas tú? ¿Se habrá arrepentido genuinamente el Faraón? Bueno, vamos a verlo. Él decidió sacar a la nación de Israel. Él dijo, me arrepiento, ¿sabes qué? Váyanse de aquí. Está bien, yo les hice mal, ya los dejo ir. Pero vamos a ver si su arrepentimiento fue genuino. Éxodo 10, versículo 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que hayan tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Así estamos actualmente. Estamos en un mundo de tinieblas, de pecado, de maldad, allá afuera, la televisión, los medios. Pero si tú tienes una Biblia en tu casa y la lees y oras y te postras, hay luz en tu casa, aunque en todas las demás casas hay tinieblas. Versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, vayan, sirvan a Jehová. Váyanse de aquí. Les dio permiso, ¿verdad? Parece que está arrepentido. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Este era un arrepentimiento falso de Faraón, porque Faraón les dijo, váyanse ustedes, pero dejen al ganado. ¿Y saben qué iba a pasar? ¿Para qué era el ganado, hermanos? Para comer y para el sacrificio. Entonces Israel se iba a quedar sin comer a los 2 o 3 días e iban a regresar a Egipto. Entonces era un plan con maña, ¿verdad? Versículo 25, Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Y nunca más lo vio, porque Faraón después siguió la plaga de los primogénitos y después quedó sepultado en el mar. ¿Se arrepintió Faraón? Pero él había propuesto dejar ir a Israel. Hermanos, esta es la misma conclusión. Vean estas enseñanzas. Faraón decidió arrepentirse aparentemente a causa de la situación tan extrema que vivía su nación, pero no decidió arrepentirse a causa de el pecado de su corazón.
Entonces muchos cristianos ya cuando la ven así muy fuerte, ¿verdad? La situación y, ya nos estamos quedando sin dinero, mi esposa ya me pidió el divorcio, mis hijos ya andan en las drogas, no, ahora sí, ya dejo el pecado, ya voy a dejar de robar porque ya me llegaron 3 citatorios de Hacienda, ya me mandaron 2 patrullas de la PGR, ya, ahora sí prometo, ya voy a dejar el fraude. ¿Será esto arrepentimiento? De ninguna manera. Esa persona está dejando el pecado debido a la situación extrema, no debido al pecado en su corazón. Entonces Faraón aparentemente decidió arrepentirse, no por el que el pecado fuera pecaminoso, sino porque el pecado era doloroso. Esa es la conclusión. Muchos se arrepienten aparentemente porque les duele su pecado, pero no porque le duele a Dios. Este es el segundo rostro del falso arrepentimiento. ¿Conoces algún hermano así? No, ya mi esposa ya se está yendo de la casa, ¿verdad? Ahora sí ya voy a dejar a mi amante. Por eso, porque yo sé, ¿verdad?, que estoy perdiendo mi matrimonio. Eso no es arrepentimiento. Eso es egoísmo del más vil y del más profundo, porque tú estás dejando de pecar para que te deje de doler a ti y no porque le duele a Dios. Ese es un arrepentimiento falso. Tercera cara del arrepentimiento falso. Número 3. Estamos aprendiendo algo del arrepentimiento, ¿verdad? Digan amén si están aprendiendo. Tercera forma del falso arrepentimiento. Esta tercera forma es apartarse del pecado sin arrepentimiento genuino. Apartarse del pecado, pero sin un arrepentimiento genuino. Un hombre puede apartarse de algunos pecados, pero consentir otros. Esa persona puede dejar ese pecado tan horrible que practicaba, pero comienza a consentir otros. Sustituye este pecado y lo deja de hacer y comienza a practicar este otro pecado. Les pongo un ejemplo. El rey Herodes. Ustedes saben que este rey reconstruyó el tercer templo de Jerusalén, ¿verdad? En los tiempos de Jesucristo, el rey Herodes comenzó la reconstrucción del templo por ahí del año 40 y tantos antes de Cristo. Cristo nace y el templo se termina de construir por ahí del año 40 después de la crucifixión y resurrección de Cristo. ¿Por qué reconstruyó el rey Herodes el templo? Bueno, porque él no quería ser culpable del pecado de persecución contra los judíos. Él no quería asesinar a ningún judío. Él tenía familiares judíos. Él quiso reconstruir el templo para que se adorara a Jehová, el Señor Todopoderoso. Entonces, él no fue culpable del pecado de persecución en contra de la nación de Israel, pero sí fue culpable del pecado de incesto. Él dejó este pecado para consentir este otro. ¿Será eso arrepentimiento genuino? Tú ya dejaste de decir groserías hace varios años, pero ¿qué me dices de las mentiras? Ya no dices ni una grosería. Aparentemente ya te arrepentiste, pero en realidad no te arrepentiste, solamente hiciste un intercambio de pecado. Cambiaste las groserías por las mentiras. Tú ya dejaste a tu amante que tenías hace varios años para salvar a tu esposa, ¿verdad? Ya dejaste este pecado, pero cuando pasa una muchacha te la comes. Y cualquiera que vea a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, qué bueno que dejaste a tu amante, pero en realidad no te arrepentiste de eso. Dejaste este pecado para consentir otro pecado. Esto no es arrepentimiento de ninguna manera, hermanos. Algunos hermanos dejan algunos pecados por razones de salud. ¿Ustedes sabían esto? El hermano, ¿verdad? Fumaba y tomaba. Y ahora ya le dio efisema pulmonar. Ya el doctor le dijo que le quedan 2 años de vida. Ay, así dijo el Señor. Perdóname, Señor Jesucito, perdóname. ¿Se arrepintió el hermano en realidad? No, eso no es arrepentimiento. Lo dejó por razones de salud. Nada más. Para cuidarse él, porque es un egoísta. No porque lastimó el corazón de Dios, sino porque le iba a dar efisema pulmonar, ¿verdad? Otros que son diabéticos, le entran la Coca-Cola y le entran los pasteles de chocolate. Y sabes que para ti eso está mal, que eso ofende a Dios porque estás lastimando tu cuerpo y tu cuerpo es el templo del Espíritu y eso es un pecado, estás pecando. Y le entras duro a la 7 Coca-Colas de las chiquitas te tomas diario y tu pastelote de chocolate ahí, ¿verdad? Pero ya fuiste al doctor y ya te dijeron, si usted sigue tomando Coca-Cola, le damos 3 semanas, usted se va a quedar ciego. Ahí sí ya dejaste la Coca-Cola. Ya dejaste el pastel de chocolate, ya te arrepentiste. ¿En realidad te arrepentiste? Por supuesto que no. Lo dejaste porque eres un egoísta y quieres seguir viendo
los pastelotes que te sirven ahí en el restaurante. Entonces alguien puede dejar de fumar no porque ofende a Dios, sino porque daña sus pulmones. Alguien puede dejar de fornicar no porque ofende a Dios, sino porque puede contagiarse de SIDA. Yo nunca he fornicado. No, qué pecado tan horrible. Yo amo a mi Señor Jesucristo. Pero cuando tuviste la oportunidad de fornicar, no fornicaste porque tenías miedo de contagiarse con SIDA, porque eres un egoísta y pensaste que te podías morir de SIDA y por eso no fornicaste. Tú no te has arrepentido. Eso no es arrepentimiento genuino. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de arrepentimiento rápidamente en la Biblia. En Hechos de los Apóstoles capítulo 5, muchos de ustedes conocen este pasaje, vamos a repasarlo nada más. Es el pasaje de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? ¿Estaban arrepentidos genuinamente Ananías y Zafira? ¿Tú qué piensas? ¿No? La Biblia no nos da muchos datos de ellos, pero sí nos dice que se congregaban en la iglesia de Jerusalén. ¿Quién era el pastor de la iglesia de Jerusalén? ¿Alguien sabe? Aquí como el pastor es nuestro pastor Armando. En la iglesia de Jerusalén, ¿quién era el pastor en ese tiempo? A ver, o uno de los pastores principales. Pedro, el apóstol Pedro, ni más ni menos que el que caminó sobre las aguas. ¿Ok? Ananías y Zafira, ¿verdad? Tal vez eran paganos, adoraban a Diana de los Efesios. Quizá Ananías, ¿verdad? Era así medio lascivioso, o tal vez Zafira era de esas mujeres medio Jezabel, ¿verdad? Que quería dominar al marido. Pero alguien les habló de Cristo y ellos se convirtieron a Cristo. Aparentemente se arrepintieron de su vida pasada. Pero ¿qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 5? Vamos a leer los primeros versículos. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y se murió. Dile junto, cuidado, mejor arrepiéntete. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y después la historia continúa y Zafira, su mujer, también entró al templo y cayó muerta a la entrada. Entonces la pregunta es, ¿se arrepintieron genuinamente de todo su pecado Ananías y Zafira? La respuesta es no. Solamente sustituyeron, dejaron de hacer algunos pecados para consentir el pecado de avaricia y de codicia. Otro ejemplo de esto es Nabucodonosor. Ya no nos da tiempo de ver en Daniel capítulo 3, pero cuando Nabucodonosor puso esa estatua gigantesca como de 20 metros de alto, ordenó que estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, se postraran ante la estatua. ¿Ustedes recuerdan? Y ellos se negaron y dijeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿por qué no se postran ante mi estatua? Y entonces uno de ellos le dijo: no es necesario que te contestemos esta pregunta. Imagínate que el presidente te diga: a ver, póstrate delante de... ¿por qué no te postras delante de tal virgen o delante de tal santo? Y tú le digas así al presidente, ¿verdad, Peña Nieto? No es necesario que te conteste. Órale, hijo. Y después los echó al horno de fuego, ¿verdad? Y Nabucodonosor aparentemente se arrepiente en el capítulo 3 y 4. Y dice: el Dios de estos muchachos es el Dios verdadero. Ordenen a toda la nación que adoren al Dios de estos muchachos. ¿Cómo se llama su Dios? Jehová. Que adoren a Jehová. Pero espérense, que también adoren a Mesach y que adoren a Diana y que adoren a nuestros dioses. Nada más agregó a Jehová en la lista de sus dioses. ¿Se arrepintió Nabucodonosor en realidad? Por supuesto que no. Muy bien, y la cuarta forma de falso arrepentimiento, para terminar, es la siguiente. Cuarta forma de falso arrepentimiento. Esta es pensar que podemos seguir pecando porque Jesús ya nos perdonó. ¿Ok? Anótenla. La cuarta forma de falso arrepentimiento es pensar que podemos seguir pecando porque Jesús ya nos perdonó. Un día llegó una pareja hace muchos años aquí a la iglesia y ella estaba saliendo con otros novios. Ella estaba casada pero tenía otros novios. Entonces le preguntamos: oiga, usted no ha nacido de nuevo, ¿verdad? No conoces a Jesús, porque lo que tú estás haciendo es pecado, hija. La agarramos aparte a la esposa. Mira, ¿sabes qué? Arrepiéntete, estás mal, eso es pecado a todas luces, estás en fornicación, en adulterio. ¿Y saben qué nos contestó ella? Así muy altiva, muy soberbia, una mujer, ¿verdad? Así que se arreglaba mucho, y nos dijo: para mí no es pecado, pastor, porque yo recibí a Cristo hace 3 años y Él ya perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Aleluya.
y se fue de la iglesia a continuar con sus adulterios. ¿Qué te parece su arrepentimiento? ¿Fue genuino? Por supuesto que no, ¿verdad? Era un descaro total, ¿verdad? Bueno, ese es un nivel muy exagerado, pero ¿qué te parece esos pecaditos que no son tan escandalosos, ¿no? Esas pequeñas mentiritas, esos pecados de omisión, cuando no le compartiste a alguien de Cristo y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esos pecaditos, ¿verdad?, que parecen ser no tan escandalosos. Y tú dices, bueno, Jesús es tan misericordioso, tan grande, que Él ya me perdonó. Entonces, yo no creo que Él se ofenda que yo vea este programa de tele y ahí los balazos, los muertos, los descabezados, las fornicaciones, y ahí estás tú. Bueno, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, ya levanté la mano, hice la oración del pecador de 16 segundos y medio. No creo que el Señor se ofenda que yo vea este programa. Pasó un joven, un jovencito, y tú empiezas a codiciarlo. Bueno, es normal, somos humanos, somos carne, hombre. Para eso vino Cristo, para perdonarnos. Así que bueno, me doy mi taco de ojo aquí, me lleno mi corazón de lascivia, ¿verdad? ¿Será esto arrepentimiento? De ninguna manera, hermanos. Esto es el peor autoengaño de Satanás. Personas que piensan ser cristianas y no lo son, porque compraron la idea de un arrepentimiento barato, de un arrepentimiento light. Y estas cosas no existen en la Biblia. Un arrepentimiento genuino involucra mucho más que hacer la oración del pecador. La oración del pecador no salva a nadie, hermanos. El que salva es Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Así que yo te sugiero que la siguiente vez que tú le compartas a alguien, o si tú tienes un grupo de estudio bíblico, muchos nos afanamos porque que hagan la oración del pecador. Es la primera vez que usted viene, mira, ven, lo agarramos en corto, ¿verdad? Mira, cierra tus ojos, a ver, cierre sus ojos. Ahora, diga conmigo, Señor, perdóname, me arrepiento, entra a mi vida, amén, gloria a Dios. Hermano, bienvenido a la familia de Dios. ¿Qué es eso? ¿Redujiste el evangelio a una oración de 14 segundos? Eso no es el evangelio de Jesucristo. Eso es una herejía. Entonces, más te valdría hablar con esta persona, mostrarle las verdades bíblicas quizá a lo largo de varias semanas y orar por esa persona y pedirle al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado. Y cuando tenga convicción de pecado y esa persona venga y te diga, soy un pecador, voy rumbo al infierno, he ofendido a Dios, ahí ya está listo tal vez para nacer de nuevo. Pero no lo obligues ni declares que es salvo después de una oración de 14 segundos, por favor. Porque esto lo puede llevar a un autoengaño. Y esa persona puede decir, ya hice la oración del pecador y está bien que tenga amante. Total, ya hice la oración del pecador. El hermano me dijo que yo era salvo, me dio un abrazo y me dijo, bienvenido a la familia de Dios. Ten mucho cuidado con esto, porque es el peor autoengaño de Satanás. Vamos a ver dos textos bíblicos para confirmar esta enseñanza. Romanos 6, versículo 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. Dice la escritura aquí, ¿qué pues diremos? Dice Pablo. A Pablo le encantaban las preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta cuya respuesta es obvia. Es como si yo les dijera, ¿es en este momento de noche? Pastor, claro que es de noche. O si yo les preguntara, ¿son las 8 de la noche con 53 minutos en este momento? Pastor, obviamente son las 8. ¿Sí me entiende? Es una pregunta retórica. ¿Qué dice Pablo en esta pregunta retórica? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando con tal de que Dios derrame su gracia porque Él ya nos perdonó? ¿Seguiremos fumando? ¿Seguiremos fornicando? ¿Seguiremos mintiendo? Total, Cristo ya murió, Él ya nos salvó. ¿Y cuál es la respuesta? Digan fuerte, en ninguna manera. Más fuerte digan, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? En Mateo 7 también el Señor Jesucristo les dice a algunos supuestos hermanos cristianos arrepentidos, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y estos supuestos hermanos arrepentidos dicen, Señor, yo fui a Vida Nueva, estaba en evangelismo, eché fuera demonios, yo predicaba. Los domingos, pastor, yo predicaba, Señor, estaba en la alabanza, estaba en el ministerio de higiene, fuimos a los viajes misioneros, vimos 15 personas se convirtieron cuando yo prediqué, Señor, déjame entrar.
Y el Señor les dirá: apártate de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué les contesta así Dios? Porque nunca se arrepintieron, porque vivieron un cristianismo falso, un cristianismo light, un cristianismo de la prosperidad que se predica ahorita en muchas iglesias, que es una herejía, que es una falsedad, porque nunca lleva a un arrepentimiento genuino. Y terminamos en Mateo capítulo 25, si me acompañan, en esta pequeña parábola que ilustra perfectamente este falso arrepentimiento. Y yo espero que este mensaje te lleve a estar de rodillas toda la noche si es necesario. Señor, permíteme arrepentirme genuinamente. Mateo 25. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de estas muchachas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Le explico. Las 5 vírgenes representan el pueblo, las 10 vírgenes representan, ¿verdad?, todas las personas, toda la humanidad. Las lámparas de ellas representan sus propias vidas y el aceite representa al Espíritu Santo. Las prudentes tomaron aceite, es decir, tenían la presencia del Espíritu Santo. Oraban, buscaban de Dios, se arrepintieron. Pero las que no tomaron aceite pensaban que eran del pueblo de Dios, pero no tenían al Espíritu Santo. Versículo 5. Y tardándose el esposo, ¿quién es el esposo? Cristo. Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle, ya llegó el Señor. Entonces todas aquellas vírgenes, las 10, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. ¿Qué pasó con estas 5 muchachitas? Pensaban que eran cristianas. Después dejo mis pecados. No hay problema. Dios ya me perdonó. Pensaron que se habían arrepentido, pero en realidad no tenían la presencia de Dios. Y cuando llegó la hora del juicio y la hora de las bodas del Cordero, les dijeron a las que sí se habían arrepentido: pásame de tu aceite. ¿Se podrá pasar así la presencia de Dios? ¿Podremos puentear al Espíritu Santo? ¡Claro que no! El arrepentimiento es personal. Por eso el versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Toca a la persona a tu lado y dile: arrepiéntete, vela, porque tú no sabes cuándo viene el Señor. Asegúrate de que tu arrepentimiento ha sido genuino, y las siguientes 3 o 4 conferencias estarán dedicadas totalmente a explicar qué es el arrepentimiento genuino. Hay varias características, 6 o 7 características que tú debes de tener para confirmar en realidad que hay un genuino arrepentimiento en tu vida. Y eso lo vamos a ver la clase siguiente. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tema tan precioso, tan profundo, Señor, que casi ya no se predica, Señor. Porque muchos hablan, Señor, de tu amor y de la prosperidad y gloria a Dios, Señor, porque tú efectivamente quieres prosperarnos y eres un Dios de amor. Pero el tema del infierno, del arrepentimiento, del pecado, ya no se predica en muchos púlpitos porque no es popular, Señor. Pero permite que desde este púlpito se predique estos temas, Señor, y que tu Espíritu Santo traiga arrepentimiento genuino a nuestros corazones, porque necesitamos arrepentirnos. Todos los días pecamos, Señor. Todos los días te fallamos de una o de otra forma, y si no tenemos un temor reverente y clamamos a ti, venimos de rodillas a ti, suplicamos tu misericordia, Señor, y pedimos tu favor y dependemos de tu gracia todos los días, Señor. Si no hacemos esto, si no sentimos esto, es porque quizá no nos ha amanecido, porque tal vez nuestro arrepentimiento fue solamente una emoción pasajera o fue un arrepentimiento falso o hipócrita.
Te pedimos que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a nuestros corazones, y si es necesario que tú nos levantes en la madrugada, en la mañana, a pedirte perdón y misericordia para que nos concedas este bendito regalo que es el arrepentimiento genuino, Señor, porque este regalo, Señor, viene de la mano con el regalo de la fe, Señor, para creer en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que pudimos estudiar tu palabra. Te adoramos, te bendecimos. Y si tú esta noche en tu corazón tienes algo que confesarle al Señor, o el Espíritu Santo te ha hablado, tal vez tú identificas algunas formas de este falso arrepentimiento en tu propia vida, ahí con tus ojos cerrados, clama a Dios y dile: Señor, muéstrame lo que es genuino arrepentimiento, concédeme arrepentirme de todo corazón, Señor. Que no sea un remordimiento pasajero, Señor, o que no deje yo algunos pecados para practicar otros, Señor. Que no me engañe a mí mismo pensando que puedo abusar de tu gracia y seguir pecando, Señor. Concédeme el milagro y el don de arrepentirme, Señor, de que mi mente sea transformada, de odiar el pecado, de dejarlo atrás, Señor, de sentir odio por el pecado, Señor, y náuseas por el pecado, para concentrar mi mente y mi alma en servirte a ti, mi Señor Jesucristo. Te doy gracias esta noche, porque tú eres un Dios de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. En Cristo Jesús. Amén.